Muy buenas tardes, bienvenidos. Sabemos que la gente está ingresando despacito. Gracias por esperar en la sala de espera. Bienvenidos a esta conferencia abierta que nos complace muchísimo ofrecer desde la Universidad de San Andrés, en alianza con el equipo de UNESCO, en especial con la oficina de UNESCO en Argentina. Ahora les voy a contar un poco más quiénes son nuestros invitados especiales de hoy. Pero antes de eso, quiero pedirles en nombre del equipo que conformamos el programa de educación para la sustentabilidad, que por favor repasemos algunas reglas de cómo vamos a llevar adelante este momento. Les vamos a pedir que por favor mantengan la cámara encendida en lo posible, porque aunque somos muchos, es mucho más agradable ver un océano de caras que un conjunto de cuadraditos negros con nombres, así nos sentimos un poquito más cerca de cada una y cada uno de ustedes. Les pedimos también que por favor mantengan en todo momento el micrófono apagado. Después les voy a explicar cuándo vamos a tener un momento para preguntas y comentarios. Las preguntas en realidad las vamos a manejar mediante el chat. Tenemos un equipo de la universidad que nos está ayudando y llegado cierto momento de la presentación, vamos a hacer una pausa, vamos a tomar algunas de esas preguntas para que los especialistas las recojan y luego vamos a reanudar la presentación y va a haber un segundo momento sobre el final para atender alguna otra inquietud más. Ahora sí, pasamos a la próxima. Estamos admitiendo a muchas personas al mismo tiempo. Bien, allí pueden ver los datos de contacto de nuestro programa de educación para la sustentabilidad de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Los vamos a volver a compartir más adelante a lo largo de la presentación por el chat. Y ahora les voy a contar un poquitito más sobre el marco institucional de este evento, pero quisiera empezar por agradecerles a cada uno de ustedes que nos acompañan hoy, los participantes, que nos escuchan con paciencia, y muy especialmente a nuestros invitados especiales. Antes de contarles un poco más acerca de nuestro trabajo, les cuento cómo está pensado este evento. Va a tener dos grandes bloques, dos grandes momentos. Primero, un momento en el que vamos a escuchar acerca del marco de la educación para el desarrollo sostenible en el contexto de la Agenda 2030 en la región de América Latina y el Caribe, de la mano de Selmira May, especialista nacional del Programa para Educación de UNESCO de la Oficina de Montevideo, de Cristian Bravo, consultor especialista en educación para el desarrollo sostenible de Orealc, UNESCO Santiago, y Romina Kasman, especialista del programa de educación y coordinadora regional del programa Orealc UNESCO Santiago. Luego de eso vamos a hacer un pequeño intersticio para preguntas de ustedes dirigidas a estos tres especialistas que nos acompañan hoy. Y luego vamos a hablar en un segundo bloque de la implementación de la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial en Argentina, de la mano de María Florencia Noya Dive, coordinadora de la CONAPLU, y Daniela Saloco, coordinadora nacional de la Red PEA de UNESCO Argentina. Ellas nos van a presentar algunos proyectos muy interesantes que están sucediendo en nuestro país sobre educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial en la red PEA, la red del programa de escuelas asociadas a la UNESCO de la Argentina, con un foco muy especial en educación patrimonial y el desarrollo sostenible. Y luego haremos un segundo momento para intervenciones de ustedes y preguntas y retomaremos con el cierre. Ahora sí, si ustedes me permiten, si quieren sacamos la plaquita de inicio y les cuento un poquito sobre nuestro programa de educación para la sustentabilidad, que es el espacio que anfitriona esta reunión. El programa de educación para la sustentabilidad en realidad está en un momento especial de transición a conformarse en una cátedra UNESCO de educación para la sostenibilidad y la ciudadanía global. Es un paso que nos enorgullece y nos pone muy contentos, y en ese sentido este evento que organizamos de la mano de Daniela y María Florencia
esperamos que sea uno más de muchas instancias de colaboración con la UNESCO. Y a decir verdad, nosotros llevamos muchos años estudiando ávidamente todo el material que produce la UNESCO y que a quienes nos escuchan hoy recomendamos que lo lean, que lo exploren, que lo investiguen. Y ese material inspira mucho la visión de nuestro trabajo. Nuestro trabajo en realidad comienza en el año 1998 de la mano de uno de los fundadores de la universidad y también de la mano de otro miembro de nuestro equipo, que se llama Damián Indig, que fue fundador del programa, exalumno también de la universidad, y tuvo la visión de construir un espacio para instalar la preocupación por la sostenibilidad en las conversaciones acerca de la educación. Y a partir de allí fueron proliferando un conjunto de actividades que fueron creciendo a lo largo del tiempo y hoy por hoy fundamentalmente son un conjunto de dispositivos, una variedad importante de oportunidades de aprendizaje con distintos formatos, fundamentalmente orientadas a educadores, aunque no exclusivamente a educadores, también algunos tomadores de decisiones en materia educativa, y trabajamos de la mano de gobiernos nacionales, de estados provinciales, de otro tipo de organismos como ONGs, el sector privado, que nos van acompañando y nos van ayudando fundamentalmente a acercar oportunidades de capacitación mediante becas a un conjunto grande de docentes a lo largo y a lo ancho de nuestro país y de a poquito también permitiéndonos hermanar lazos con otros países de Latinoamérica. Así que lo que nosotros hacemos es llevar el mensaje de la centralidad que tiene la preocupación por el desarrollo sostenible en la actividad educativa y al mismo tiempo el poder transformador que tiene la escuela para contribuir al desarrollo sostenible. Y en esa visibilización de ese doble juego es que hacemos muchas cosas, entre ellas un curso del que ahora participan 58 personas, 18 de las cuales son miembros de la red PEA que Daniela Saloco va a presentar en el marco de esta presentación, por lo cual estamos muy contentos. Esta es una de las conferencias abiertas que ofrecemos en el marco de ese curso y también preparamos publicaciones. Allí Male de mi equipo va a poner en el chat para que ustedes puedan seguir explorando no solo el sitio web de nuestro programa, sino especialmente nuestro libro más reciente que publicamos en el año 2019, de la mano de algunos especialistas que también nos fueron acompañando en nuestro recorrido y nos fueron inspirando. Ahora sí, los dejo en manos de las y los protagonistas, las protagonistas y Cristian, nos reíamos porque es minoría hoy, así que Selmira, todo tuyo, muchísimas gracias. No, bueno, gracias a ti, Carla. Bueno, primero empiezo por saludar a quienes nos están escuchando, no a quienes estábamos conversando ya desde hace mucho rato. Como decía Carla, yo soy Selmira May, soy la especialista de programa de educación de la oficina de la UNESCO en Montevideo, que es además oficina de la UNESCO, representación de la UNESCO para Argentina y para Paraguay. Entonces también ahí un poco para que entiendan que no solamente porque estaba del lado enfrente me voluntarié para venir aquí, sino que me corresponde trabajar y apoyar el trabajo en educación en Argentina. Quienes me van a acompañar son mis colegas de la Oficina Regional de Santiago, la Oficina Regional de Educación, Cristian y Romina, como dijo Carla. Y bueno, va a ser una presentación donde vamos a ir cambiando un poco de quién habla para hacerla también más amena y porque nos gusta también trabajar en forma colaborativa. Y quizás simplemente fuera como más fuera de libreto, decir que me emocionó mucho que Carla lo nombrara a Damián. Yo hace muchísimos años que estoy trabajando en temas de desarrollos en general y bueno, y de muchos años atrás, de la época de CAPNet, que lo tengo en el radar, así que esto es como, nada, me parece que es como empezar a atar las piezas o empezar a colocar las piezas del puzzle, empezar a convocar a todos esos miembros de la familia de la UNESCO, ¿no? Una futura cátedra, la red de escuelas asociadas, la Comisión Nacional para la UNESCO de Argentina, así que esto creo que es como un encuentro de familia y así me parece que lo vamos a vivir. Así que, bueno, sin más, porque sabemos que el tiempo de presentación no es mucho, pero queremos también tener tiempo para poder responder potencialmente a preguntas que por supuesto después
podremos seguir intercambiando por otras vías, no necesariamente solo hoy. Contarle que vamos a hablar de lo que es la educación para la ciudadanía mundial y para el desarrollo sostenible, que se enmarcan en lo que es la meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Ahí ustedes ven esta agenda, estos objetivos que componen una agenda de desarrollo acordada por los países, y que tienen una serie de objetivos ambiciosos todos, por supuesto, pero que tienen además otra particularidad. Bueno, ahí tienen, por empezar, el objetivo de desarrollo número 4 es exclusivo de educación y apunta al logro de una educación de calidad, equitativa e inclusiva a lo largo de toda la vida, ¿no? Eso es así como en grandes líneas, y eso abarca un montón de cosas. Pero antes de pasar en específico a lo que es el objetivo de desarrollo sostenible específico de educación, contar que estos objetivos que ustedes ven ahí, que son muy específicos, están todos interconectados. Esta es una particularidad de la agenda. Son interdependientes, la agenda es indivisible, como dice ahí, y nosotros creemos, estamos convencidos de que la educación es un habilitador para lograr cualquiera de los objetivos de la agenda. No solamente tenemos un objetivo específico del que estamos muy orgullosos, porque además la UNESCO tiene un rol particular en dar seguimiento a la implementación y al monitoreo de ese objetivo, sino que creemos que es un habilitador para el cumplimiento de todas las otras metas, que incluyen, entre otras tantas cosas, la reducción de las desigualdades, que sabemos que vivimos en una región que es la más desigual del mundo, proteger el medio ambiente. Sabemos que es una de las regiones más ricas en biodiversidad, nuestra región de América Latina y el Caribe, pero también que estamos en un continuo riesgo de pérdida de esta riqueza, ¿no? Y promover el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: ambiental, económica y social. Y entonces, en función de esto que yo le decía, el objetivo de desarrollo sostenible específico y la educación como un habilitador, se construye una agenda de educación al 2030, ¿no? Que es el 2030 es digamos, el tiempo que tenemos para cumplirlo, o el que nos propusimos para cumplirlo. Y que tiene como característica principal que las personas están al centro de esa agenda, ¿no? Y que tiene también como particularidad que lo que busca es lograr el potencial de la educación, transformándola y empoderando a las personas para transformar el mundo. Ahí lo dijo Carla cuando comentaste la transformación, ¿no? La educación como motor de la transformación, y eso es justamente lo que está como en el corazón de la Agenda 2030 para educación. Y ahí, bueno, traíamos a colación cuál es esta visión, esta nueva visión de la educación que se plantea la UNESCO y que nos gusta compartir, que tiene un eje muy fuerte en una educación humanista, y donde se considera el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y que contempla esto que yo decía, ¿no? las diferentes dimensiones del aprendizaje, el desarrollo, y que habilitan al desarrollo social, al económico y al cultural. Y que implica también el adquirir aptitudes y educar en valores, o promover el aprendizaje de valores, de principios, del respeto a la vida, de la dignidad humana, cuestiones que parecen tan básicas en la educación, pero que quizás en algún momento estábamos como más desenfocados en otro tipo de aprendizajes, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, de eso hablamos cuando hablamos del replantear la educación. Y tener, bueno, competencias básicas en temas de derechos humanos, de respeto al medio ambiente, de justicia, de equidad social, de solidaridad, todas cuestiones que son el corazón de lo que vamos a hablar hoy con Cristian y con Romina. Y acá algunos extractos de lo que dice esta publicación, que ya tiene hoy 5 o 6 años. Igual a mí me gusta decir, y esto también fuera de libreto, que cuando yo entré a la UNESCO hace como 20 años, salía el informe del ORS en español. Para quienes están en educación, seguramente les resulte algo sumamente familiar, y era esa publicación que se llamaba La educación encierra un tesoro, que venía también de un informe previo que también el informe Ford, también era otro informe que se había encomendado a la UNESCO. En ese momento el director general de la UNESCO era Federico Mayor Zaragoza,
quien tuvo esa visión, ¿no? de volver a traer a los expertos, a los grandes pensadores, a ayudarnos a repensar la educación del futuro. Y esa educación del futuro se pensaba hace 20 y pico de años en ese contexto, ¿no? de un ser humano situado, consciente del ambiente en el que vivía, que empezaba a mirar hacia afuera, ¿no? No era un aprendizaje solo para adentro, sino que empezaba a hacer un aprendizaje más contextualizado. Yo el otro día dando una conferencia o comentando una conferencia sobre otro pensador que ha colaborado mucho con la UNESCO, que es Edgar Morin, decíamos cómo 20 años después seguimos hablando de que el aprendizaje o la educación del futuro es la que ellos preveían o nos mostraban 20 años atrás. Pero bueno, estamos acá con un montón de gente joven, que es la que nos tiene que ayudar a que replantearnos la educación en estos términos sea una realidad. O sea, qué mejor lugar para poder traer esta historia y estos conceptos para partir de estos encuentros, poder construir esa educación del mañana o del hoy, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí, como les decía, quizás algunas cuestiones que tienen que ver con a qué apuntamos con el replantear la educación, esto de situarnos en una región desigual, en un mundo en conflicto, en un mundo con niveles de pobreza que son extremos, en un mundo violento. Y bueno, y ahí Cristian ya me pasó para lo que es digamos, el corazón o la descomposición de esta meta de desarrollo sostenible o objetivo de desarrollo sostenible número 4. Ahí en inglés, pero muy fácilmente pueden ver que son 7 metas y después 4 habilitadores, digamos, factores habilitadores. Tienen que ver con educación para todos, primaria y secundaria, con la importancia de la educación en primera infancia, con el acceso equitativo a la educación terciaria y a la educación técnica y universitaria, por supuesto, a la educación en habilidades o en la posibilidad de adquirir habilidades para el trabajo del futuro, el trabajo decente, obviamente la equidad de género en la educación de jóvenes y adultos, que también es un tema que es parte de este proceso de la educación a lo largo de toda la vida, y lo que nosotros llamamos nuestra joya, que va a ser el corazón de la charla de hoy, que es el desarrollo sostenible y la ciudadanía global. Luego estos factores habilitadores de los que les comentaba son obviamente espacios educativos seguros, una mayor cantidad de becas, sobre todo para aquellos países que se ven en desventaja en esto, para poder promover y facilitar la educación de aquellos que menos posibilidades tienen, y obviamente el desarrollo de profesionales en cantidad y con una formación de calidad que nos permita alcanzar este ambicioso objetivo. Entonces creo que por ahí, leerles lo que significa la meta 4.7, que es quizás la más rica y la más futurista, digamos, de este objetivo, por lo menos para Cristian, para Romina y para mí que estamos acá hoy, que nos dice o nos mandata para 2030 garantizar que todos los alumnos adquieren los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenible, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios. Bueno, entonces el desafío hoy es contarles cómo lo venimos haciendo desde la UNESCO, y entonces para eso le voy a dar el paso a Cristian. Adelante, Cristian, por favor. O capaz que me equivoqué, le tocaba a Romina. Si es así, no, me tocaba a mí. Muchas gracias, Elmira. Muchas gracias. Me sumo a los saludos a la organización también, a los y las participantes en esta conferencia de hoy. Voy a partir esta presentación contándoles un poco más sobre este concepto de educación para el desarrollo sostenible, que es un concepto que, como bien decía Selmira, se ha ido transformando a lo largo del tiempo y también en los diferentes enfoques que ha tenido el sistema de Naciones Unidas con respecto al desarrollo sostenible. Entonces, brevemente también esta presentación me imagino que se las vamos a compartir después, así que les comento que empieza esta preocupación con el desarrollo sostenible, ¿cierto?, a partir de la primera conferencia sobre el medio humano. Conferencia que levanta la necesidad de hacer las cosas diferentes para lograr un desarrollo que no impacte en el planeta y ponga en peligro nuestra subsistencia y de las futuras generaciones también.
Y es a partir de eso que se realiza el informe Nuestro Futuro Común, que da la base y pone el énfasis en que la educación es una de las claves para lograr este desarrollo sostenible. Y no es entonces sino hasta la Cumbre Mundial del 2002 sobre Desarrollo Sostenible en que a la UNESCO se le encarga, ¿cierto?, ser la agencia líder en educación para el desarrollo sostenible. Esto da pie a la primera década de educación para el desarrollo sostenible que estuvo vigente hasta el año 2013, en que los Estados miembros, organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores clave, se pusieron de acuerdo sobre cuáles eran estos avances que había que hacer en el ámbito de la educación para integrar el desarrollo sostenible. Cuáles eran las dimensiones que tenía que abordar, cómo se hacía cargo, por ejemplo, del respeto del medio ambiente, de la valoración de las diferentes contribuciones de la cultura, de los enfoques de ciudadanía activa, entre diferentes enfoques que de alguna manera contribuyen y construyen este desarrollo sostenible. Luego, a partir de eso, empezó el programa de acción global, que es un programa de continuidad que por primera vez pone ciertos ejes prioritarios de acción que tienen que ver principalmente con las políticas, las escuelas, la formación de docentes y educadores también, el empoderamiento de las juventudes y el rol más central de la comunidad. Y es a partir de eso y esta construcción con la Agenda de Desarrollo Sostenible que nace el nuevo marco que les voy a presentar hoy, que es Educación para el Desarrollo Sostenible a 2030. Entonces, para retomar un poco, acá en Latinoamérica en particular tenemos una rica herencia en diferentes metodologías y acercamientos a la educación para el desarrollo sostenible. Tenemos por un lado la educación ambiental, tenemos más reciente también la educación sobre el cambio climático, la acción para el empoderamiento climático que tiene más relación con lo que es el Acuerdo de París y la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y también, sobre todo en el sector del Caribe, ¿cierto?, la educación para la reducción de riesgos y desastres. Y a todo esto, además, ¿cierto?, se junta esta rica experiencia de la pedagogía crítica y la educación popular para integrar todos estos enfoques que ya hemos comentado también, que forman parte de la Meta 4.7. Entonces, lo que hace la educación para el desarrollo sostenible en nuestro continente es recoger diferentes componentes de estos acercamientos. Entonces, por un lado, desde la educación ambiental, la ADS recoge esta posibilidad de desarrollar valores, conocimientos, habilidades y actitudes para un mejor entendimiento entre las personas y la naturaleza, generando o promoviendo este cambio conductual que es necesario para preservar la biodiversidad y nuestros ecosistemas en el planeta. Por el lado del cambio climático, ¿cierto?, la educación lo que busca es generar decisiones fundamentadas que permitan que las personas puedan participar en esta transición hacia estilos de vida más sostenibles y resilientes. Con respecto a las normativas del Acuerdo de París, por ejemplo, la Convención Marco de Naciones Unidas, lo que busca esta educación, un componente de ACE, ¿no?, de Acción para el Empoderamiento Climático, es construir una sociedad con una profunda apreciación del desafío climático, con mayor acción y compromiso que tiene que ver con tres de los componentes de la Acción para el Empoderamiento Climático, que serían educación, sensibilización y capacitación. Y finalmente, desde el punto de vista de la gestión de riesgos, son todos estos elementos básicos que permiten reducir los riesgos y saber cómo comportarnos frente a estas situaciones de emergencia. Entonces, a partir de esto y la inclusión de la Meta 4.7, aparecen estos componentes transversales, ¿cierto?, que comentaba anteriormente, que recogen esta tradición de la educación popular y la pedagogía crítica. Por un lado está el enfoque de derechos humanos, que es transversal, entendiendo que los derechos humanos y el respeto y promoción de los derechos humanos son clave en lograr el desarrollo sostenible. Nos permite también incluir la igualdad de género, ¿cierto?, y todos los enfoques de respeto y valoración de las diferentes expresiones de género y de diversidad para incluirles también en este panorama de desarrollo. Una cultura de paz y no violencia que nos permita también generar instancias de resolución de conflictos ambientales, por ejemplo, que son cada vez más habituales en nuestros diferentes países, y una gran valoración de la diversidad. Esto tiene un foco principal también en las contribuciones que tienen los saberes de los pueblos originarios y sus experiencias con los diferentes territorios y contextos para integrarlos en esta mirada más amplia del desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué vamos a entender por la educación para el desarrollo sostenible? Vamos a entender que es un proceso de aprendizaje y enseñanza permanente, integral y transformador. Es una educación que, como comentábamos antes, no solamente abarca los contenidos y los resultados del aprendizaje, sino también la pedagogía y el entorno donde se generan estos aprendizajes, porque debe permitir que se desarrollen los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores necesarios para moldear este futuro, considerando no solamente el contexto actual, sino también lo que queda para las futuras generaciones, reevaluando constantemente qué es pertinente aprender, dónde vamos a aprender esto y cómo lo vamos a hacer. Entonces, acá en el gráfico que pueden ver acá a un costado, vemos que hay ciertas temáticas que se van repitiendo en el enfoque de EDS, que son el cambio climático, la resiliencia, biodiversidad, reducción de la pobreza y consumo sostenible, con todos estos otros temas que transversalmente van premiando los diferentes enfoques que nosotros buscamos para educar para el desarrollo sostenible. Y a partir de eso, entonces, en esta actualización de programas que les comentaba anteriormente,
para 2030, en esta última década de acción de Naciones Unidas para la Agenda 2030, nos cuestionamos sobre lo que sabemos, lo que creemos y lo que hacemos. Sabemos que tiene que cambiar. Sabemos que lo que hemos aprendido hasta hoy no nos ha preparado para el desafío que nos presenta no solamente el cambio climático, sino también lograr un desarrollo sostenible. Y esto es porque no toda educación es en pro del desarrollo sostenible. Tenemos educación también que promueve un consumo y una producción insostenible, por ejemplo. Entonces tenemos que aprender con urgencia y vivir diferente, y la educación es una llave para lograr. Entonces, para 2030, lo que hace este marco es proponer 3 ejes prioritarios que les voy a presentar a continuación y 5 áreas de acción, que son una área concentrada en los gobiernos, ¿cierto? O en el avance de las políticas para lograr que la educación para el desarrollo sostenible esté integrada no solamente en las políticas educativas, sino también en las políticas de diferentes sectores asociados al desarrollo sostenible. Esto puede ser los currículos, los programas educativos, pero también toda política, ¿cierto?, que promueva un enfoque de desarrollo sostenible centrado en la educación. Vamos a tener también un foco en transformar los entornos educativos y por lo tanto los y las estudiantes van a tener en todos los ámbitos de su vida la oportunidad de aprender lo que viven y vivir lo que aprenden. En ese sentido, el rol de las escuelas y la manera en que transforman, la manera en que educan, es central para lograr esta relación con los y las estudiantes. Vamos a tener también un foco en el desarrollo de capacidades de educadores, de docentes, ¿cierto? Y de maestros también, que de alguna manera les dé estos conocimientos base para poder acompañar este proceso de transformación al interior de las escuelas y los diferentes contextos educativos y formales, pero también para entregar las herramientas a estos y estas estudiantes para lograr enfrentar estos nuevos desafíos. Y a partir de ello, que las juventudes se fortalezcan como agentes de cambio para generar también diferentes acciones a nivel comunitario que logren el desarrollo sostenible. Y es por eso que el último eje de trabajo prioritario del marco es con las comunidades, porque son las personas en sus diferentes comunidades, ciudades, las que finalmente generan estas acciones transformadoras y que permiten que todas estas acciones que vemos a nivel de política, ¿cierto?, y a nivel más macro, permeen. De esa manera se genere un desarrollo sostenible a partir de la educación. Entonces, estas 3 características claves que les comentaban van a ser, por un lado, este rol transformador a partir de la Agenda 2030. Y esto es nuevo, porque hace muy poco, ¿cierto?, la educación para el desarrollo sostenible, si bien tenía otro tipo de componentes más sociales, sí tenía un foco bastante clave en la educación ambiental. Y es a partir de este nuevo marco, ¿cierto?, que se incluye esta capacidad, ¿cierto?, este potencial de la EDS para promover el alcance de la Agenda Completa de Desarrollo 2030 a partir de las dimensiones de aprendizajes cognitivos, conductuales y socioemocionales. Entonces, a partir de este foco en el desarrollo, la educación permite movilizar la acción hacia el cumplimiento de la agenda, mientras también promueve el pensamiento crítico contextualizado para entender la necesidad de generar y cumplir esta nueva agenda. Tiene un foco también importante, a partir de lo que comentaba Selmira, en esta gran transformación. No solamente en la transformación propia, sino también en la colectiva, a partir de acciones que vayan transformando la manera en que vemos el mundo y la manera en que logramos este desarrollo sostenible, buscando siempre generar a través de la acción colectiva y la participación cambios estructurales y considerando también el futuro tecnológico. Y esto es importante también, porque muchas veces dejamos en un costado, ¿cierto?, la importancia que tiene educar a esas personas que están desarrollando las tecnologías, las inteligencias artificiales y las aplicaciones que ocupamos cada vez más diario, entendiendo también que esas personas pueden transmitir y consagrar sus mismos sesgos también y las diferentes comprensiones y miradas que tienen del mundo en estas tecnologías. Por lo que es importante también considerar esta educación para el desarrollo sostenible dentro de ese marco y ese ámbito. Y la tercera clave tiene que ver con las prioridades que tiene la UNESCO de acompañar también a las diferentes regiones a nivel mundial en el alcance del desarrollo sostenible. Entonces vamos a tener un área prioritaria relacionada con el desarrollo de África y educación para el desarrollo sostenible, otra que es más global con el desarrollo de la equidad de género y educación para el desarrollo sostenible, y un foco que nos atañe particularmente como región, que tiene que ver con los pequeños estados insulares en desarrollo, ¿cierto?, y que están en la primera línea de los impactos del cambio climático en nuestra región. Entonces, para repasar, vamos a tener estas 5 áreas de acción, ¿cierto?, en el marco, relacionadas con las políticas, los entornos de aprendizaje, la formación de docentes y educadores, el empoderamiento y movilización de las juventudes y la aceleración, ¿cierto?, de las acciones a nivel colectivo. Y el marco también propone una pequeña hoja de ruta para ver cómo avanzamos en esta década en acompañar no solamente a los Estados miembros, sino también a las diferentes organizaciones e instituciones que tienen un interés en lograr este desarrollo. Entonces, por un lado, se va a generar una red de trabajo inclusiva, que va a ser la red EDS para 2030, que se va a formar a partir de la Conferencia Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, que es próximamente en mayo,
en que se va a invitar a los diferentes países que compartan sus experiencias, sus prácticas, para ver potencialidad de replicar y colaborar a nivel internacional. Y vamos a proveer también a partir de eso mayor visibilidad del Premio UNESCO Japón para EDS, que es una de las instancias que tenemos a nivel global para reconocer experiencias, ¿cierto?, y aprendizajes en torno a la implementación de la educación para el desarrollo sostenible, mientras al mismo tiempo promovemos también la investigación de tendencia y desafío en esta temática. Y esto es central, porque por ejemplo ahora, a partir de la pandemia por COVID-19, se ha integrado también una mirada mucho más potente en la relación de educación para el desarrollo sostenible y la salud, entendiendo que ecosistemas y biodiversidad sana equivalen a una humanidad sana. Entonces también vamos a ver cómo diferentes temáticas van apareciendo a partir de esto y las vamos integrando en la mirada que tenemos para lograr el desarrollo sostenible a partir de la educación. Así que sin más, a partir de esto ahora le doy la palabra a mi colega Romina Casman para que nos comente también más sobre lo que es el enfoque de educación para la ciudadanía mundial. Romina, adelante. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, de nuevo me sumo a todos los saludos que mencionó Selmira al inicio. Para nosotros es un privilegio que nos hayan abierto esta oportunidad. Yo quiero volver a cuando Selmira habló de la meta 4.7, ¿no? Y recordar dos cosas, o quizás algunas más, y es que esa meta no es una colección de conceptos. Cada uno de esos conceptos está profundamente interrelacionado. Y cuando se habla justamente de para lograr el desarrollo sostenible hace falta la educación para el desarrollo sostenible. Para lograr el desarrollo sostenible hace falta la educación en derechos humanos, la educación para la paz, la educación para ciudadanía mundial. Quiere decir que no podemos seguir trabajando como trabajábamos antes. Es decir, yo siempre cuento que yo vengo de la educación cívica y ciudadana. Y en la educación cívica y ciudadana, ¿qué enseñaba? ¿No? Uno enseñaba derechos civiles, derechos políticos, bueno, ojalá derechos sociales, ojalá medioambientales, pero estaba hasta ahí, ¿no? Y no había una correlación con educación para la paz, con convivencia, con temas de cultura, diversidad cultural. Es decir, hoy no podemos, por ejemplo, enseñar educación ciudadana sin enseñar educación para desarrollo sostenible, sin enseñar educación para la paz, sin enseñar diversidad cultural, sin enseñar igualdad de género, no podemos, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros vemos la meta 4.7 como en la base de la educación transformativa, ¿no? Y la base para la formación de las personas para transformar el mundo, las personas como el centro en cuanto a sujetos de derechos y a la vez los que hacen posibles, sin dejar de lado el deber indelegable de los estados de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, pero hoy más que nunca, y lo hemos visto durante la pandemia, realmente las personas somos las que estamos en el centro de la agenda y hacemos posible que este mundo pueda cambiar, ¿no? Y repensarse. Y otra cosa que quisiera resaltar es que esta agenda, por primera vez, y aquí me parece importante el tema de educación para la ciudadanía mundial, desarrollo sostenible y otros temas, no formaban parte del corazón de lo que uno tenía que aprender, ¿no? Entonces, o sea, es como el rato que queda, si hay tiempo, si hay recursos, y hoy forma parte de esos aprendizajes básicos, ¿no? De la alfabetización básica, y de hecho la ciudadanía se promueve todo el tiempo y se puede promover transversalmente. Digo, puede haber una materia, puede haber una asignatura específica, pero todos promovemos ciudadanía desde los espacios donde estamos. El ejercicio de la ciudadanía es un ejercicio continuo, todo el tiempo, y es en la escuela, y es en la casa, y es en la comunidad, ¿no? Y en la escuela, en el aula, en la gestión y la gobernanza de la escuela, en los proyectos educativos institucionales. Entonces, cuando uno habla de la educación para ciudadanía mundial y hablamos de hoy lo que está pasando, ¿no? Y digo, no es que antes no era relevante. Para aquellos que trabajamos en este tema pensamos que es relevante, pero para otras personas, una gran cantidad de gente, empezaron a priorizar estos temas, ¿no? La educación para la paz, ciudadanía mundial, desarrollo sostenible, educación en derechos humanos en este tiempo. ¿Por qué? Primero, para tratar de ver cómo comprendemos el mundo de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las causas de lo que está pasando? ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Cuál es la relación entre variables políticas, económicas, sociales? ¿Cómo entendemos la complejidad del mundo? También, cómo
cómo somos más empáticos, cómo desarrollamos ese sentido de humanidad sin perder lo local, ¿no? Es decir, cómo lo local se congenia con lo nacional, con lo regional, lo global, ¿no? La pandemia nos hizo darnos cuenta de este sentido de humanidad. Estamos todos en este problema y todos vamos a salir de este problema y lo hacemos juntos, ¿no? Y esta cuestión de cuidarse, ¿no? De cuidarse uno, cuidar al otro, y ver que eso sucedía en todas partes, del mundo. Creo que hoy más que nunca está fortalecido ese sentido de humanidad de la mano de los conceptos de la solidaridad, la cooperación y el bien común. Y por otro lado, ¿sí? Además de los valores, de los principios, también tiene que ver con la acción. ¿Cómo hacemos todos juntos para recuperarnos? Con acciones individuales y acciones colectivas, ¿no? Y entonces, como también lo dice el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, es cómo reconstruimos mejor y lo hacemos juntos, ¿no? Entonces, esto es como para empezar a hablar un poco de educación para ciudadanía mundial y, y ponerlo como los valores, las habilidades, las actitudes, los comportamientos que pueden contribuir a hacer posible esa transformación. La siguiente, Cristian. Y entonces hablarles, ¿sí? De lo que ya venía mencionando antes, que son las dimensiones conceptuales básicas de la educación para ciudadanía mundial, como les decía, lo cognitivo, lo socioemocional y lo conductual. Y aquí lo que quiero rescatar es el sentido holístico. Nosotros tenemos estudios globales desde la UNESCO donde hay miradas a currículums en los países y se ve que, por ejemplo, en preprimaria se privilegian más las habilidades socioemocionales, ¿no? Estamos hablando de educación para ciudadanía mundial. En la primaria, perdón, preprimaria y primaria se privilegia la educación socioemocional. En la secundaria, las habilidades cognitivas. Ahora, las habilidades conductuales, no tanto, ¿no? Las habilidades conductuales no aparecen como muy privilegiadas, muy priorizadas en los currículos. Entonces, nosotros cuando hablamos de una visión holística, hablamos de una visión donde la conducta, el tomar decisiones, participar, hacer acciones individuales y colectivas está apoyada en el conocimiento, en ese conocimiento crítico, complejo de la realidad, pero a su vez un conocimiento que no está divorciado de ese sentido de pertenencia a una humanidad común, ¿no? De poder reconocer las situaciones de violencia, derechos de la violación a los derechos humanos, las situaciones complejas en las que vivimos hoy, empatizar, reconocer, respetar la diversidad. Es decir, no podemos, el mensaje es, uno no puede promover la acción, participar sin las herramientas del conocimiento y también las habilidades socioemocionales. Entonces, esto es una tríada que nosotros queremos dejar abogar por un mensaje holístico integrado, que a la vez hace contextual y hace realidad esta idea de la educación de calidad, inclusiva y con equidad, porque cuando nosotros participamos, ¿sí? Participar quiere decir ser parte de algo, ser parte de un todo. Y ese todo necesita, ¿sí? De poder tener en cuenta ese sentido de pertenencia. Y no solo eso, de cariño, de amor, de empatía por el otro, ¿no? Y por ese bien común, ¿no? Y también el hecho de, y el poder actuar también nos posibilita la equidad, ¿sí? También nos posibilita poder transformar esas realidades para tener mayor justicia social. La próxima, Cristian. Y bueno, esto es lo que mencionaba un poquito, bueno, ¿por qué hoy no? La educación para ciudadanía mundial ha sido revalorizado. Bueno, primero los principios fundamentales de la ciudadanía socavados por la actual crisis, aprender a vivir juntos en tiempos de crisis, esto es muy importante, pero una convivencia no solo no solo la tolerancia, un concepto supremamente importante, ¿no? Pero cómo construimos juntos, cómo superamos juntos, no solo cómo convivimos, ¿no? Y estamos uno al lado del otro y nos miramos, no, cómo actuamos juntos para salir de esto, fortalecer la resiliencia, es decir, cómo fortalecemos nuestras relaciones sociales, la cohesión, la integración, para poder recuperarnos y poder abordar los desafíos juntos, y como mencionábamos antes, también el pensamiento crítico. Y también creemos que tanto la educación para ciudadanía mundial, desarrollo sostenible y los otros ámbitos de la Meta 4.7, trabajados de esa forma holística, contextualizada, con base en derechos humanos, libertades fundamentales, etcétera, es una forma de apoyar, o sea,
la continuidad del aprendizaje, prevenir el abandono escolar, asegurar las trayectorias educativas, porque se pueden contribuir a crear espacios donde las voces, las perspectivas de los distintos miembros de las comunidades educativas e incluso también fuera de la escuela pueden tener un espacio. Este es un momento muy importante que necesita del fortalecimiento, de recuperar esa visión juntos, de esa visión no solo colectiva del aprendizaje, de la vida construida conjuntamente. Y creemos que estos temas, ¿sí?, pueden ser muy, pero muy importantes para poder contribuir a estos procesos en tiempos de incertidumbre. Yo dejo hasta aquí y les agradezco también mucho. Creo que ya estamos, ¿no, Cristian? Perfecto, así que les agradezco también en nombre de Selmira y Cristian nuevamente por esta oportunidad y estamos muy abiertos a sus preguntas. Muchísimas gracias a los tres, sumamente clara la exposición y muy inspiradora. Les cuento que el chat estuvo un poco tímido, tuvimos más que nada saludos. Allí Nancy Bordón nos comparte su caso particular y comenta de manera esperanzadora que en su escuela estos temas se trabajan. Entonces, bueno, dado que no hay preguntas como tales, antes de pasar a Florencia y a Daniela, les dejo una pequeña provocación, si les parece, a ver si los tres o alguno de los tres tienen ganas de abordar. Particularmente en el contexto latinoamericano, nos desafía que tenemos una gramática escolar que no siempre acompaña o favorece los modos de trabajo más integradores, más holísticos, que permitan abordar las tres dimensiones que nos presentó Romina recién, la conductual, la cognitiva y la socioemocional, y que a menudo tienden a compartimentar las experiencias de aprendizaje como si fuera, perdón, la palabra no es compartimentos estancos fragmentados, ¿no es cierto? Entonces, ustedes nos hablan de la interrelación que existe entre los conceptos que subyacen a la meta 4.7 y entendemos la profunda necesidad de un trabajo interdisciplinario para abordar estas cuestiones desde las escuelas. ¿Qué nos podrían tirar? 2 o 3 pistas, dado que ustedes conocen tan bien la realidad latinoamericana, a modo de puntas para que nuestros oyentes puedan seguir explorando. Bueno, en un escenario escolar que a veces se siente como muy adverso para abordar estas cuestiones, para que nos podamos ir con el optimismo de que en realidad se puede, como Florencia y Daniela ahora nos van a mostrar con hermosos ejemplos, particularmente de Argentina, pero apelando a su visión un poco más regional de Latinoamérica. Bueno, no sé, veo que ni Romy ni Cristian quieren desmutearse, pero quizás yo muy brevemente, pero ahora sé que Romy va a hablar seguro, quizás compartirles como dos modelos, digamos, por decir de alguna forma, que propician mucho la integración de los aprendizajes muy terrenales, muy bajados en la experiencia a nivel de centros educativos, ¿no? Uno tiene que ver quizás mucho más con la visión más tradicional de lo que es la educación para el desarrollo sostenible, y tiene que ver que son los clubes de ciencias, ¿no? Yo no sé cómo es la experiencia en Argentina, pero bueno, quizás les comparto lo que nos pasa, por ejemplo, acá en Uruguay. Los clubes de ciencias cumplieron 36 años el año pasado, bueno, este año celebramos los 35 el año pasado, y tienen esa particularidad de trabajar, bueno, están muy extendidos en el territorio, tienen mucha tradición de trabajo y llevan justamente a esto que decías, ¿no? A la integración disciplinar, a la solución de problemas, básicamente, ¿no? Que es como el hacia dónde deberíamos ir, para qué deberíamos aprender, para enfrentarnos a determinadas situaciones y saber resolverlas. Bueno, los clubes de ciencias son como un mini laboratorio donde en general los chicos lo vinculan mucho más a las ciencias naturales, pero que no necesariamente se quedan en las ciencias naturales, sino que cada vez más lo vemos integrando a las ciencias sociales y a problemáticas propias de los chicos, de los niños, o sea, digamos que ahí tenemos chicos desde inicial
con sus experiencias que son, digamos que son realmente interesantes, hasta chicos adolescentes que yo he vivido experiencias de clubes de ciencia que trabajan conjuntamente y desde distintas disciplinas en cuestiones, por ejemplo, vinculadas a la sexualidad y el manejo de redes sociales, por tirarles algo, ¿no? Entonces, esa por un lado, y quizás otra experiencia que me parece interesante comentar, y capaz que ahí Romy agarra el guante, es estos modelos de modelos tipo Naciones Unidas, ¿no? Modelos donde los chicos se preparan para defender determinada postura en este modelo muy parecido a lo que pasa en las asambleas de Naciones Unidas, y donde también se requieren miradas que son mucho más transversales, ¿no? Porque son problemas complejos. De nuevo, yo creo que los dos con un objetivo, digamos, obvio, diferente, tienen el mismo objetivo, el mismo gran objetivo, ¿no? Que es de transversalizar el conocimiento y de apuntar a la resolución de problemas o a la resolución de situaciones tal y cual se nos plantean en la vida real, y es a lo que los chicos a la larga se van a enfrentar. Entonces, por ahí se los dejo y le doy pie a los chicos a ver si quieren aportar algo más. Bueno, lo voy a intentar. Es difícil. A ver, no es difícil porque en realidad uno pregunta por modelos y prácticas se puede haber. Lo que pasa es que cada una funciona en contextos distintos, ¿no? Yo podría hablar, por ejemplo, de algo que a mí siempre me ha funcionado y que combina las tres cosas, que es el aprendizaje por proyectos, ¿no? Orientados hacia, por ejemplo, resolver cuestiones, digo, puede ser en la escuela, puede ser en la comunidad, o sea, yo siempre trabajé como en construcción de cultura de paz y siempre eso funcionó, o sea, siempre eso me ha funcionado muy bien, ¿no? Están también las iniciativas de aprendizaje y servicio solidario. Argentina tiene una gran tradición, el Ministerio de Educación trabajando en ese tema, entonces yo creo que eso también es importante. Sin embargo, creo que el trabajo de institucionalizar en los proyectos educativos, o sea, en los proyectos educativos de las escuelas, a mí me parece que eso es un intento que vale la pena, ¿no? Y vale la pena ver hacia adentro. Muchas veces uno dice, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Empiezo esto empieza y termina con la formación docente, ¿no? O formamos a los estudiantes, o los directivos escolares, o los hacedores de política a nivel local. No, facilitar la creación de espacios para que todos esos actores puedan confluir, para que puede ser en el proyecto educativo institucional de la escuela, también puede haber un proyecto a nivel comunitario, es decir, la ciudadanía, de nuevo, el ejercicio de la ciudadanía es importante tenerlo, no solo, a ver, no se queda en la escuela, no se queda en el aula, del aula traspasa a la escuela, de la escuela traspasa a la comunidad, es un continuo, porque si no sucede que uno puede tener a los chicos, el profesor más motivado, el directivo más motivado, los chicos más motivados, pero a la hora que van a las comunidades a participar, no hay espacio. No hay espacio porque no se les pregunta, porque no hay espacio en el diseño, implementación o monitoreo de las políticas para escuchar sus voces. No solo digo del estudiantado, de las y los docentes, de los directivos. Entonces, si yo trato en las instituciones educativas de hacer eso, pero hacia afuera, alrededor de las escuelas, y mismo también en las familias, si esa cultura democrática no permea, entonces eso creo que crea frustraciones, ¿no? En el último estudio de educación cívica y ciudadana de la International Evaluation Association, bueno, ellos, que fue en el 2016, sus resultados estuvieron en 2018, hubo 5 países latinoamericanos que participaron. Argentina no estaba entre esos países, después si quieren les puedo poner en el chat cuáles fueron esos países. Dice que más allá del conocimiento cívico que vos aprendés en la escuela, el mayor determinante para la participación política del estudiantado está en la casa. Es decir, todo lo que vos le das en la casa es lo que estimula e inspira para poder tener ansias, digamos, tener como la voluntad de participar políticamente. Ahora les dejo algo para pensar. Aun cuando vos tengas una incidencia en tu casa y las chicas tienen mayor, o sea, las alumnas mujeres tienen más conocimiento cívico que los varones,
en cualquier caso tienen menos voluntad, o sea, menos preferencia de participar políticamente. ¿Por qué? Esto es muy importante. Entonces, por eso les digo que los condicionantes exceden a la escuela, exceden a la casa, necesita del trabajo conjunto de todos los actores. Y por supuesto, como decía, de las instituciones del Estado, que creen espacios de participación desde el diseño, la concepción de la política pública, las voces de las y los ciudadanos, ¿no? Y no solo del estudiantado, como una cuestión espontánea o una cuestión aleatoria, no, como un proceso, un mecanismo de trabajo continuado. Y la ciudadanía se construye así, todos los días. Muchísimas gracias, Romina, clarísimo. Bueno, aquí el chat se despertó, mucha gente nos comparte diferentes experiencias, surgen más preguntas sobre el consumo, sobre modelos estratégicos, pero si les parece bien, vamos a seguir adelante con la presentación de Florencia y de Daniela, y en todo caso, después de la presentación de ellas, que quizás ya aborden algunos de estos interrogantes sobre modelos específicos en Argentina. Bueno, allí podemos hacer una segunda ronda. Les recuerdo que las preguntas las vamos a hacer solamente por el chat, no vamos a habilitar los micrófonos porque somos muchos. Gracias, adelante. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, Carla, y a todo tu equipo por la invitación y por la organización de esta jornada que entendemos como un espacio muy relevante para pensar nuestras políticas públicas, para fomentar la articulación de actividades comunes, también pensando en la futura cátedra UNESCO del equipo de UDESA, y para reflexionar conjuntamente sobre los desafíos que supone la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial en nuestra región, en nuestro país y en el marco de crisis que atraviesa el mundo en estos momentos. Dando seguimiento a las presentaciones de las colegas de UNESCO Montevideo y UNESCO Santiago, colegas y colega Cristian, junto a Daniela Saloco, que es la coordinadora nacional de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO en Argentina, quisiéramos presentar algunas líneas de trabajo que llevamos adelante desde la Comisión Nacional Argentina de Cooperación de la UNESCO, donde justamente tomamos la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial como un marco de acción y desarrollamos una propuesta educativa en terreno con acento en la identidad regional y específicamente en educación y patrimonio. Como bien dijo Carla al principio de la presentación, nosotros somos parte de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO. La UNESCO es el único organismo del Sistema de Naciones Unidas que cuenta con una red de entidades nacionales de colaboración, denominadas Comisiones Nacionales de Cooperación con la UNESCO, y son entidades que actúan permanentemente con el objetivo de vincular a los organismos gubernamentales y de la sociedad civil con la labor de la UNESCO en todos los ámbitos de su competencia: educación, ciencias, cultura y comunicación e información. Nuestra comisión es una comisión de carácter gubernamental que fue creada en el 56 por decreto presidencial y es esencialmente un cuerpo colegiado integrado por todas las dependencias gubernamentales con incumbencia en los campos de la UNESCO. Digamos que no hay un ministerio de UNESCO en los países, entonces es necesario combinar los saberes específicos de todos los ministerios. Ahí en la filmina pueden ver el listado de los que actualmente integran la Comisión Nacional, para poder llevar adelante las distintas acciones y poder presentar ante la UNESCO las prioridades nacionales. Todos los vínculos institucionales sostenidos con estas otras áreas gubernamentales que están relacionadas con los distintos temas de la UNESCO son la clave del trabajo de la CONAPLU, de nuestra Comisión Nacional. Y estas sinergias se han vehiculizado mediante la implementación de proyectos concretos o de programas de la UNESCO, mediante la puesta en marcha de comités nacionales interministeriales, y también a través de la implementación de distintas herramientas normativas promovidas por la UNESCO. Entre estas herramientas que implementamos y que es nuestra responsabilidad como Comisión Nacional implementar, está la Convención de Patrimonio Mundial del 72, sobre la que vamos a hablar un poquito más en detalle en breve. La Secretaría Ejecutiva de la CONAPLU funciona en el Ministerio de Educación, digamos, siempre la Comisión Nacional funcionó en el Ministerio de Educación, siendo el ministro de Educación el presidente. Y nosotros llevamos adelante acciones de coordinación, consulta, asesoramiento, diseño e implementación de proyectos y de concertación externa.
Acá quisiera resaltar que en términos de cooperación, además del trabajo con las distintas instancias gubernamentales y autoridades nacionales, provinciales y municipales, se destaca la tarea de colaboración y de cooperación que establecimos con las redes y copartícipes de la sociedad civil vinculadas a los programas de la UNESCO, como las cátedras UNESCO y la red de escuelas asociadas a la UNESCO. Sobre esta red es sobre la que vamos a profundizar en breve. Y por otro lado, también es habitual y muy rica nuestra colaboración con nuestros colegas de las oficinas fuera de sede, en particular con la oficina de UNESCO Montevideo y de UNESCO Santiago. Como muy detalladamente presentaron Selmira, Cristian y Romina, todas las estrategias y actividades de la UNESCO se sustentan en los acuerdos alcanzados por la comunidad internacional, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Digamos que las competencias excepcionales de la UNESCO en los ámbitos de la educación, las ciencias, la cultura y la comunicación contribuyen a la consecución de estas metas. También, como muy claramente dijo Selmira, el ODS 4 es el objetivo central para la labor de la UNESCO, y en nuestro caso, en el caso de esta conferencia, la meta 4.7, que busca garantizar que todas y todos los y las estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible, es el eje de la línea de trabajo que hoy les presentamos. Y como decía Romina, no es una idea vacía, nosotros lo hacemos en particular en los términos de derechos humanos, ciudadanía mundial y valoración de la diversidad cultural. Ahora, además del marco de la meta 4.7, ¿cuáles son las herramientas normativas que tomamos para el desarrollo de nuestra propuesta? En primer lugar, la Convención de Patrimonio Mundial, Natural y Cultural, que se adoptó en el 72. Esta es una convención interesantísima, en alguna otra oportunidad podemos ahondar sobre el tema, porque es probablemente el tratado internacional más exitoso en la historia de la cooperación. Tiene una aceptación universal de los estados partes, son 193 los estados que han ratificado la convención, y es un ejemplo de cooperación. Es verdad que es una convención centralmente de conservación, que tiene por objeto promover la identificación, la protección, la conservación, la presentación y la transmisión del patrimonio natural y cultural de todo el mundo que sea considerado especialmente valioso para la humanidad. Pero es verdad que tiene otras especificaciones muy interesantes. En primer lugar, que es un documento holístico, porque reúne el patrimonio natural y el cultural en la misma herramienta normativa, y es un documento integral, porque asocia los niveles local, nacional y global de protección del patrimonio, la función que tiene el patrimonio en la vida de la comunidad, y tiene una perspectiva sostenible del largo plazo. Y además, con particular importancia para nuestra tarea, tiene un artículo específico, que es el artículo 27, donde la educación ocupa un lugar central en la obligación que tienen los estados partes de la Convención de garantizar por todos los medios posibles, a través de programas de educación y de información, el estímulo en los pueblos por el respeto y el aprecio del patrimonio natural y cultural. Esta convención es una ley. Nosotros, cuando implementamos la convención, estamos cumpliendo la ley. Pero además, esta historia de la cooperación que se puede rastrear a través de la convención ha marcado distintas aproximaciones y entendimientos conceptuales sobre qué es lo que se entiende por patrimonio. Es muy interesante ver la estrategia global del patrimonio mundial, que fue adoptada en el 2007, en Budapest, que tiene 5 objetivos estratégicos. Al principio eran 4: credibilidad, conservación, capacitación, comunicación, y se agregó una 5ª C, que es la de comunidades, que justamente remite al papel que las comunidades deben tener en la aplicación de la convención. Digamos que ese es el marco de patrimonio normativo internacional en el cual nos basamos para esta propuesta. Pero a su vez tenemos una segunda herramienta fundamental, que es nuestra propia Ley de Educación Nacional, que sancionada en el 2006 establece entre los fines y objetivos de la política educativa nacional brindar una formación ciudadana que atienda la valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. Más aún, la protección del patrimonio cultural y natural es incorporada en los objetivos de la educación primaria y de la secundaria. Y además establece la obligación de todas las jurisdicciones y del Ministerio de Educación Nacional en garantizar la educación de calidad en el marco de valoración y protección del patrimonio natural, cultural, material y simbólico. Estamos hablando de los valores intangibles también de las diversas comunidades que integran nuestro país.
Estas son las herramientas y marcos de acción, son los que desarrollamos las líneas de trabajo de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO en Argentina, y la propuesta concreta de educación y patrimonio que ahora Daniela Saloco va a desarrollar. Entonces, tenemos el marco de referencia de los ODS, la Meta 4.7, la Convención de Patrimonio Mundial, la Estrategia Global y nuestra propia ley nacional para poder armar esta propuesta que venimos trabajando desde hace tiempo, incluso en el marco del Global Action Program, que marcaba Cristian como un antecedente para el actual plan de trabajo de educación para el desarrollo sostenible, y que por suerte tenemos también muchos docentes participando en esta conferencia y en el programa de UDESA, que pueden contarnos también cómo han llevado adelante estas actividades. Dani, te paso la palabra. Gracias, Flor. Bueno, volver a reiterar el agradecimiento a todos los que se han sumado a la conferencia, a Carla por la organización, a nuestros colegas en las oficinas de UNESCO también por participar. Brevemente, para contarles a aquellos que no conocen la red, tal como les contaba Flor, la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO coordina 2 programas educativos, que son la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO y las de Cátedra UNESCO. En este sentido, nuestra red de escuelas asociadas comenzó a funcionar en el país en 1957, es un programa que ha funcionado ininterrumpidamente desde entonces, coordinado por el Ministerio de Educación de la Nación, y bueno, a nivel internacional está conformada por 11.500 instituciones educativas de 182 países. El funcionamiento de la red de escuelas asociadas es que cada una de las comisiones nacionales coordina el trabajo de la red. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo activo que la red de escuelas asociadas argentina ha realizado a nivel nacional y también destacable a nivel regional e internacional, y en la actualidad nuestra red cuenta con 91 establecimientos educativos que están distribuidos federalmente en todo el país, de distintos niveles y distintas modalidades. Nosotros siempre decimos que la red de escuelas ha tenido distintas improntas a lo largo de la historia de su funcionamiento en la Argentina, y que nuestra red realmente lo que intenta hacer es poder mostrar la diversidad del sistema educativo argentino, y es en ese sentido que las instituciones que participan activamente de la red son aquellas que voluntariamente manifiestan su interés de sumarse a la iniciativa, presentan un proyecto. Esas son instituciones educativas que digamos que lo que trabajan es aprendizaje basado en proyectos también, y que pretenden avanzar sobre todas estas temáticas: educación para el desarrollo sostenible, educación para la ciudadanía mundial, cultura de derechos humanos y diversidad cultural. Esos son los 4 ejes de trabajo que la red de escuelas asociadas trabaja activamente, basado en los distintos pilares de educación de Delors: aprender a hacer, aprender a conocer y aprender a vivir juntos, como los orientadores del trabajo que las escuelas hacen en nuestro país. Después, se me abrió el mapa. Después, si quieren, nosotros socializamos la presentación y pueden ver dónde están cada una de esas instituciones educativas en nuestro país. Respecto a la educación para la ciudadanía mundial, como comentaba Flor, dentro de nuestra red, a nivel internacional, la coordinación de la red de escuelas asociadas la ejerce UNESCO París, y dentro de las actividades que la red se ha dado para su estrategia de plazo medio, educación para la ciudadanía mundial es un eje fundamental, en donde la red PEA tiene como objetivo trabajar con los alumnos en torno a la ciudadanía mundial, buscando empoderarlos para tomar un rol activo a nivel local, regional y mundial, para afrontar y resolver los desafíos globales y contribuir a construir un mundo más justo, más pacífico, inclusivo, seguro y sostenible. En este sentido, nuestra red, las instituciones que participan de la red de escuelas asociadas, trabajan activamente en el desarrollo de proyectos que se dan a sí mismos para dar cumplimiento a las distintas líneas y los ideales de la UNESCO, y al mismo tiempo participan de proyectos internacionales coordinados por la red a nivel global, y proyectos nacionales que la Comisión Nacional Argentina da para implementar en nuestro país. En este sentido, actualmente, dentro y dando seguimiento a lo que comentaban nuestros colegas de la oficina, la red de escuelas asociadas argentinas está participando de una iniciativa a nivel internacional que se llama la Iniciativa de Cambio sobre Educación para la Ciudadanía Mundial para institutos de formación docente, teniendo en cuenta la necesidad de trabajar desde la formación docente estas temáticas, y repensar la manera en la cual nuestras instituciones educativas pueden avanzar en el trabajo sobre educación para la ciudadanía mundial
Mundial y Educación para el Desarrollo Sostenible. Así que actualmente la Red de Escuelas Asociadas Argentina está participando con un Instituto de Formación Docente y con la Coordinación Nacional en el trabajo sobre institutos de formación docente específicamente. Y volviendo a lo que les comentaba Flor, como para contextualizar un poco el trabajo que les venimos a presentar hoy, como quizás una manera de salir de una idea de educación ambiental, que es en general lo que suele estar atado a la idea de educación para el desarrollo sostenible, les queremos presentar algunas de las iniciativas que las instituciones de la Red P han llevado adelante, y en este sentido vuelvo a hacer propicia la invitación de Flor para que algunos de nuestros docentes que están participando activamente del programa de UDESA y que están en la conferencia hoy puedan también hacer comentarios sobre algunos de los trabajos que han llevado adelante. Y desde ese sentido, uno de los trabajos que hemos realizado muy activamente desde la coordinación de la Red PEA fue trabajar sobre patrimonio, sobre la idea y la noción de patrimonio desde una mirada de desarrollo sostenible. Ese ha sido uno de los desafíos que nos hemos puesto pensando y basando los objetivos del proyecto en un material que la UNESCO editó en el año 2000, que tenía que ver con patrimonio mundial en manos de jóvenes, un manual para docentes de escuela secundaria, donde se pensaba la idea de patrimonio, en este caso patrimonio mundial, desde una mirada transversal, invitando a todos los docentes de distintas disciplinas de las instituciones educativas a trabajar sobre la Convención de Patrimonio desde una mirada de desarrollo sostenible. ¿Y por qué nos parecía propicio trabajar sobre patrimonio en las escuelas y por qué trabajar sobre patrimonio desde una mirada de desarrollo sostenible? Porque nos daba la oportunidad de trabajar sobre la Convención de Patrimonio, por supuesto, pero al mismo tiempo trabajar sobre derechos humanos y patrimonio, sobre patrimonio e identidad, esto que destacaba Cristian, y la necesidad de pensar la importancia de la identidad en este sentido, patrimonio mundial y medio ambiente, patrimonio mundial y turismo, y la necesidad del turismo sostenible en este sentido, y el patrimonio local, la revalorización del patrimonio local por parte de las comunidades educativas. Entonces, en este sentido, este fue un proyecto que la UNESCO realizó a nivel internacional, que la Red PEA Argentina participó en su proyecto piloto, y que nos sirvió de inspiración para pensar líneas de trabajo que fueron también como compromiso a la participación de la Red de Escuelas Asociadas en el Programa de Acción Mundial de la UNESCO, del cual fuimos parte con algunas de estas iniciativas. Y desde ese sentido, como les comentaba, la Red de Escuelas Asociadas participa a nivel internacional de aquellas actividades que la coordinación organiza desde la sede, y también de proyectos que la Comisión Nacional organiza a nivel local, invitando a todas las escuelas a participar. Y desde ese lugar lo que nosotros entendimos es que para poder avanzar sobre una mirada de patrimonio desde este ejercicio de transversalidad, invitando también a pensar el desarrollo sostenible en torno al patrimonio, tanto cultural, natural, como también inmaterial, trabajamos sobre la elaboración de distintos recursos para que los docentes pudieran utilizar en el marco de la elaboración de sus proyectos. Dentro de esos recursos, trabajamos junto con el Ministerio de Turismo en la elaboración de un manual para alumnos de escuela primaria, sexto y séptimo grado, que se llamó Turismo, Patrimonio y Escuela. Todos estos materiales que les estoy mencionando están disponibles, ahora les pongo en el chat el link y Carla les hará llegar luego la presentación. Hay una colección de Educar con todos estos materiales accesibles, descargables y que los pueden utilizar en sus aulas también. También, como les contaba, hicimos una reimpresión y edición incorporando los sitios de patrimonio mundial del manual Patrimonio Mundial en Manos de Jóvenes, y hicimos una distribución a las escuelas de la Red PEA, donde reimprimimos el material de la UNESCO y agregamos fichas de los sitios de patrimonio mundial de Argentina. Y colaboramos también en la producción de un material audiovisual pedagógico que se llamó Tu Mundo Argentina, que contiene capítulos que son documentales de los sitios de patrimonio de Argentina, y también elementos de la lista de patrimonio cultural inmaterial. Está el tango, por el momento en el que lo hicimos solo teníamos el tango inscripto como elemento, y materiales para que se pueda trabajar con esa serie en el aula también. Por otro lado, también trabajamos activamente en un trabajo sostenido con Wikimedia Argentina, con quienes hemos avanzado en distintas convocatorias en formato de concurso para nuestra red.
en donde en distintas ocasiones invitamos a los alumnos de la red de escuelas asociadas de nuestro país a tomar fotografías y enriquecer entradas de Wikipedia y también crear entradas en Wikipedia sobre estas temáticas. Así realizamos concursos como Viajando por el Patrimonio de nuestro país, donde se les invitaba a tomar fotografías del patrimonio cultural y natural de nuestro país, también mostrarnos la riqueza cultural, donde se trabajó sobre patrimonio cultural inmaterial y se los invitó a tomar fotografías con los desafíos que eso implicaba. Uno que se llamó Actitudes Sostenibles, donde invitamos a los alumnos también a poder retratar aquellas actitudes que llevaban adelante en sus comunidades que consideraban que contribuían al desarrollo sostenible y revalorizando el patrimonio local también. Y en el caso de la actividad que específicamente queremos destacar hoy, a partir del 2014, con la incorporación del sitio Capacñán, Sistema Vial Andino, a la lista de Patrimonio Mundial, lo que hicimos fue identificar escuelas que estuviesen cercanas a los sitios del Capacñán. Es un sitio muy interesante porque incluye 6 países latinoamericanos, 7 provincias argentinas. Flor les puede contar un poquito más sobre los desafíos que implicó la nominación de un sitio como este, y lo que hicimos fue seleccionar estas escuelas en colaboración con los ministerios provinciales, para que, solo recordarles que el Ministerio de Educación de la Nación no tiene jurisdicción sobre las escuelas, por lo tanto las escuelas que participan de estos proyectos lo que hacen es comunicarse con nuestra Comisión Nacional, manifestarnos el interés, presentar un proyecto y consultar con la jurisdicción. Por lo tanto, en colaboración con los ministerios provinciales hemos podido identificar estas instituciones, y el objetivo fue llevar adelante distintas capacitaciones con docentes y en algunos casos también con jóvenes sobre patrimonio mundial y educación, a fin de poder empezar con estos proyectos en cada una de estas escuelas. Y bueno, aquí tenemos algunas fotos de algunas de las fotografías de las que les contaba, que los alumnos han tomado y han enriquecido las entradas de Wikipedia, y algunos de los materiales que, como les dije, están disponibles en el link que después puedo socializar con ustedes. Flor, no sé si querés contarles un poquito más de Capacñán. Sí. Bueno, un poquito, porque si empiezo, saben que con el Capacñán puedo estar horas hablando y no es el plan, pero bueno, como les decíamos antes, respecto de la Convención de Patrimonio Mundial, uno de los elementos más reconocibles por todos es la lista de Patrimonio Mundial. Cuando la comunidad internacional reconoce el valor universal excepcional de un sitio, natural, cultural o mixto, lo inscribe en esta lista. Argentina tiene 11 sitios inscritos en la lista. Conocido como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Que en general mal conocido como Patrimonio de la Humanidad, es Patrimonio Mundial. Y en el 2014 se inscribió el Capacñán, Sistema Vial Andino, que es uno de los sitios más desafiantes en la historia de la Convención, porque incluye a 6 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Por la Argentina son 7 las provincias que participan del sitio, e implicó un trabajo de más de una década. Creo que empezamos en el 2001 y se inscribió en el 2014, un ejemplo de cooperación muy interesante que trascendió, digamos, que involucró equipos técnicos, distintos gobiernos y comunidades. Porque me parece que lo más destacable para nosotros, para poder hablar, para ver por qué elegimos el Capacñán como un ejemplo, una excusa tan interesante para abordar la educación patrimonial en el contexto de educación para el desarrollo sostenible y la creación, la identidad, tiene que ver con las características de este sitio, que justamente se enmarca en la revalorización de la identidad andina y la recuperación de los valores culturales de nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Y para hacer eso, durante todos estos años, no se trató de una nominación de una candidatura, de un sitio que se centrara en lo arqueológico. Por supuesto que a lo largo de todo ese recorrido del Capacñán, que van a poder ver muy fácilmente los mapas, que tiene más de 6.000 kilómetros, hay 273 sitios arqueológicos y asociados, que son los que están reconocidos, los distintos componentes de toda esta gran nominación transnacional, pero no se centró solo ahí la identificación de lo excepcional, sino que se basó también en el sistema cultural y en el intercambio de valores que supuso esa red de caminos
que se asentó sobre los saberes ancestrales de la cultura incaica y demás, pero que continúan hasta el día de hoy en las voces de las comunidades portadoras de ese patrimonio. Fue un desafío de la cooperación y del patrimonio muy interesante esta nominación. Lo sigue siendo, porque ahora lo importante es gestionar ese sitio y asegurar la conservación y la transmisión de esos valores. Y a nosotros nos ofreció una ocasión ideal para justamente analizar la educación y el patrimonio, el rol de la comunidad, específicamente el rol de la comunidad educativa en la valorización y el sostenimiento de esos valores patrimoniales. Entonces, así como teníamos en nuestra red de escuelas asociadas a la UNESCO distintas instituciones educativas cercanas a los sitios de patrimonio mundial, con quienes venimos trabajando el tema de patrimonio y educación, Dani hizo el trabajo de incorporar a al menos una escuela de cada una de las 7 provincias que integran el sitio en Argentina y trabajar específicamente los temas de patrimonio y de la valorización de la identidad patrimonial y el rol de la comunidad educativa en la conservación y la construcción de esa identidad desde la red de escuelas asociadas a la UNESCO. Y la invitación específicamente fue trabajar con lo que llamamos Capacñán según los jóvenes, porque nos parecía importante dentro del proceso de nominación la comunidad había estado involucrada, por supuesto la comunidad es pilar fundamental, como contaba Flor, para la inscripción de un sitio de patrimonio mundial, pero nosotros entendíamos que había que trabajar en las escuelas sobre qué significaba ser un sitio de patrimonio mundial y cuál es el rol que la comunidad tiene en el trabajo en pos de la conservación del sitio, y al mismo tiempo invitar a los jóvenes a contarnos su visión sobre qué significaba para ellos ser parte de un sitio de patrimonio mundial, qué significancia tenía, cómo era visto por su comunidad. En ese sentido, el camino ha sido absolutamente rico porque en distintas maneras y con distintas producciones, digamos, en formato de video, en formato de poemas, en formato de historias, de investigación, de generar digamos, una exposición en la plaza central de la comunidad para contarle más al resto de la comunidad educativa sobre las implicancias de un sitio de patrimonio mundial y qué significaba que el desarrollo fuese sostenible, ¿no? Nos parecía importante también para involucrar a los jóvenes y escuchar la voz de los jóvenes en este sentido, ¿no? En comunidades que muchas veces son expulsoras, donde los chicos terminan la escuela secundaria y muchas veces no pueden continuar sus estudios dentro de la comunidad. Entonces, repensar una mirada de desarrollo sostenible, involucrando a los jóvenes en un proceso dialógico en donde ellos también pudiesen verse empoderados en ese sentido. Dentro de los proyectos que realizamos, también nos dimos cuenta que algunos de los jóvenes no conocían el sitio, entonces que era necesario lograr que pudiesen visitarlo y pudiesen conocer más, y al mismo tiempo encontrar toda la riqueza que la comunidad tenía para contar sobre el sitio en cosas que probablemente no estaban en el dossier de nominación, pero que tenían que ver con estos espacios de trabajo donde las comunidades originarias, que son las comunidades propietarias del sitio, tenían para sumar en este sentido. Así que ha sido un proyecto sumamente enriquecedor y nos parecía importante poder contarles distintas miradas sobre esa sostenibilidad, ¿no? Que nos permiten tener una mirada más integral sobre desarrollo también, ¿no? Porque en este sentido, tal como decía Flor, la convención es una convención absolutamente exitosa y en ese sentido estos sitios empiezan a ser mirados por la comunidad internacional. Entonces lograr que las comunidades estén fortalecidas en un ejercicio pleno de derechos, en pos de poder dar voz para poder lograr los espacios de conservación efectivamente del patrimonio local, que tal como dice Flor, no debería llamarse de la humanidad porque no es de la humanidad, es de la comunidad, debe ser preservado para la humanidad toda, pero es la comunidad quien es dueña de dicho sitio. Nos ha dado un camino recorrido muy interesante en donde las escuelas han hecho cosas muy ricas y donde el trabajo con las escuelas del Capacñán comenzó con una visita hace varios años ya y seguramente si no están tímidas algunos de los docentes que están participando hoy quizás puedan contarles un poquito más sobre
sobre cómo ha sido el trabajo y el camino, y incentivar a todos los docentes a empezar, ¿no? A veces volviendo a alguna de las preguntas de antes, en esta idea de estar atrapados en la gramática escolar, se nos escapan algunas de estos proyectos que permiten que además sea importante e interesante para nuestros jóvenes involucrarse activamente en proteger su patrimonio y en revalorizar lo local, que me parece que también es muy importante en este sentido. Y con esto, no sé, Flor, si querés decir algo más, pero por mí ya estamos. No, solo resaltar el aprendizaje que fue para nosotros como Comisión Nacional, recibir de la comunidad educativa las propias propuestas para abordar este tema, para hacernos a nosotros parte de la construcción de esa identidad, poner a disposición los materiales que después van a tener por el link que están en la colección de Educar, porque me parece que nuestro objetivo es replicar, que pueda multiplicarse esta experiencia. En principio creo que había una de las preguntas que preguntaban cómo se combinaban en una política pública de amplio alcance. En principio la red de escuelas asociadas a la UNESCO funciona como un laboratorio de ideas, donde nosotros, de hecho, el primer manual de la UNESCO sobre patrimonio fue probado en la red de escuelas asociadas a la UNESCO. Entonces, nosotros lo que hacemos es adentrarnos, ser la punta de lanza de estas propuestas y de estos marcos internacionales, traducirlos a terreno. Nosotros realmente creemos que la territorialización de las experiencias y de las propuestas internacionales adquiere sentido cuando se le aporta la identidad nacional y regional. Nosotros llevamos esto a las distintas instancias del Ministerio de Educación para que se repliquen, así llegamos al portal Educar, así empiezan a acceder a otras escuelas y otros establecimientos educativos que no necesariamente son parte de la red. También en relación a la pregunta que insistían mucho sobre la pertenencia a la red, bueno, nos mandan un mail a Daniela Saloco, que es daniela.saloco con doble L y doble C, @educacion.gov.ar, y ella les puede explicar las características de cómo se participa de la red. Es un compromiso institucional importante que tiene que tener el aval y la autorización de la jurisdicción a la que ustedes pertenezcan, y se establece un plan de trabajo. También alentamos el trabajo entre escuelas, que no necesariamente todas sean parte de la red, pero sí a cada escuela de la red como un agente multiplicador de las actividades que realizamos con otras instituciones. Y ahora me encantaría si Analía, que debe estar, y Sonia, o alguna de las chicas que son las que le pusieron el cuerpo a la experiencia de trabajar el Capac Ñan en las escuelas y en sus comunidades, nos quieren contar un poco. Bueno, hola, ya que me nombraste primero. Avísenme si me escucho bien. Sin presión. Avísenme si me escucho bien porque no, a veces falla acá internet. Bueno, yo soy Analía Páez, coordinadora de la Escuela Nuestra Señora de las Nieves de Uspallata, Mendoza, muy cercano acá al último tramo de Capac Ñan. Somos la única escuela en una zona de montaña, así que es muy importante la labor que realizamos a nivel secundario como educadores, ya que contenemos a todos los chicos de la localidad de alta montaña de Mendoza. Así que bueno, la experiencia con respecto al patrimonio ha sido muy importante y hemos tomado esto de laboratorio de ideas como un eje dentro de lo que es nuestro proyecto de Red PEA. Y desde el año 2017 venimos trabajando articuladamente lo que es el patrimonio Capac Ñan, con un proyecto que se llama El Patrimonio Nos Une, que trabajamos en conjunto con una escuela de Godoy Cruz, que es una localidad cercana a 100 kilómetros, que es en la zona metropolitana de Mendoza. Y con ese colegio venimos haciendo la revalorización del patrimonio local, y ellos hacen el conocimiento de su patrimonio y nosotros el nuestro, y compartimos experiencias que hasta el 2019 eran intercambios con viajes, que era el motivador que hacía que los chicos se engancharan, porque lo que ellos querían era ir a lugares, conocer y conocer a otras personas. Y bueno, el año pasado llegó esto del COVID,
y nos detuvo, pero bueno, hemos empezado a explorar en esto del laboratorio, a trabajar lo que es la educación virtual, así que hemos hecho una serie de cambios y hemos adaptado los contenidos para que se puedan hacer continuar el proyecto virtualmente. Fundamentalmente la experiencia ha sido muy enriquecedora para los chicos porque ellos han visto en distintos lugares, hemos podido dejar con este proyecto los chicos que están actualmente en 5º año, comenzaron en 1º, fueron viajar a lo que es la zona del desierto de la Valle, que están también en nuestra provincia, y el impacto que produce el consumo humano, la generación de distintas, ¿cómo sería? Como la producción del desarrollo económico, cómo afecta al desarrollo natural. Ahí está, me salió. Entonces, ¿qué pasó? Que acá en Mendoza, bueno, ha habido un problema con esta situación en donde una zona que era de lagunas ha quedado desértica, y bueno, y también coincide que tiene un sitio patrimonial muy antiguo de Mendoza. Entonces, bueno, hemos ido relacionando y hemos trabajado con los profes de geografía, de ciencias naturales, de historia, de lengua, y vamos cada año agregando un poquito más. Este año sumamos a inglés. Entonces, bueno, siempre es el trabajo interrelacionado, escuchar a los chicos, siempre digo eso, escucharlos porque ellos nos dicen qué red social está de moda, cómo llegar a ellos, qué es lo que es aburrido, qué es lo que es interesante. Y bueno, en base a eso nosotros nuestro proyecto cada año lo vamos modificando y si es necesario en el mismo año vamos adaptándolo. Así que la experiencia ha sido muy interesante, siempre Daniela nos va aportando cosas nuevas, va preguntando, y eso nos ha fortalecido como escuela porque los chicos tienen un sentido de pertenencia respecto a lo que es el patrimonio, que es muy importante. Gracias, Ana. Fue toda una sorpresa. Hola, Gracias, Analía. Bueno, les agradezco. hola, ¿cómo están? ¿Me Ahí está, escuchan? Sonia, sí, por supuesto. Perdón que no pueda activar la cámara. Justo hoy para el mediodía se me cortó el Wi-Fi, así que estoy con los datos del teléfono celular muy débiles. Pero bueno, comentarles un poquito. Soy Sonia Barbosa. Trabajo en el Colegio Secundario de Montaña El Alfarcito, 8214. Pertenecemos a la provincia de Salta y al municipio de Rosario de Lerma, perdón, Camp Quijano, departamento Rosario de Lerma. Y bueno, nosotros estamos unidos a la Red PEA desde el año 2014, cuando Daniela Saloco vino, y Florencia, no María Florencia, otra Florencia, vinieron al colegio, nos visitaron y a partir de ese momento quedamos incorporadas en la Red PEA. La verdad que para nosotros como institución Alfarcito, que es un colegio albergue de montaña, que está ubicado casi 3.000 metros de altura, tiene actualmente 130 alumnos, para nosotros es muy enriquecedor formar parte de la Red PEA y también estar unidos a lo que es el Capañán, porque bueno, el Capañán, el camino Inca, pasa por tramos muy cercanos al colegio, así que en su momento anterior a que formemos parte de la Red PEA, no era valorado tanto como por los alumnos, como por todos los pobladores, y bueno, hoy en día eso se está valorando mucho más, gracias a las charlas, a las concientizaciones que nos mandan, desde la Red PEA, Daniela, que siempre está en contacto con nosotros, y bueno, gracias a eso, ¿no? Los chicos, ahora adolescentes, están empezando a valorar, a conservar, a preservar, y de a poquito están aprendiendo mucho más y están sabiendo que es algo muy importante y que necesita mucha protección. Así que bueno, nosotros nos sentimos muy acompañados con las chicas que siempre nos tienen presentes a través de un mail, nos están haciendo invitaciones. De hecho, hemos participado en los años anteriores a la pandemia en concurso. Mis alumnos ganaron, así que tuvimos un intercambio con chicos de distintas provincias y la verdad que eso también fue muy enriquecedor, que ellos intercambien lo que tienen para dar a conocer, para mostrar en las distintas provincias, y la verdad que los chicos volvieron muy felices, muy contentos y con mucha información más. Así que la verdad que yo agradecerles y
por tenernos siempre presentes, y bueno, también con Analía, que nosotras siempre estamos en contacto, quedamos en contacto Salta y Mendoza, así que, y nos unimos por los concursos que hemos participado, nos encontramos, así que la verdad que, nada, solo agradecerles y que ustedes sepan que siempre van a contar con nosotros en lo que podamos también, nosotros desde la distancia, con información, con lo que necesiten, siempre cuentan con nosotros. Así que muchísimas gracias. Gracias, Sonia, gracias, Analía. Gracias, Gracias a todos los chicas. docentes comprometidos que están trabajando en estas actividades. Y agradezco muy especialmente a Sonia y a Analía que le pusieron una voz real de carne y hueso dentro de las limitaciones que nos permite el Zoom a este camino que nos ofrecieron los oradores de hoy, de ir desde la agenda global, de lo que nos proponemos como humanidad, en lo que como epígrafe de la imagen me queda que Selmira nos trajo al comienzo de la presentación, de ese árbol hecho de personas entrelazadas, ¿no? En esa búsqueda de un propósito cada vez más firme de la educación, de trabajar hacia un bien común que necesitamos de manera tan urgente. Entonces fuimos dando de la mano de todos los oradores de hoy pasos hacia ir territorializando y cómo se entienden estas ideas en nuestro país, y Florencia y Daniela nos mostraron muy palpablemente las muchísimas líneas de trabajo en producción de materiales, en articular con la formación docente y luego el trabajo específico de la red PEA con los ejemplos emotivos que nos traen Analía y Sonia. Entonces creo que les prometí un espacio de preguntas, pero estamos un poco pasados de tiempo, pero viendo que Florencia se había ya hecho eco de un par de las preguntas, me retomo una de Juan José por allí que nos escucha desde Perú, y recapitulando en todo lo que dije recién, creo que nos vamos en una nota muy esperanzadora. Estamos en un tiempo complejo, donde el desafío a veces parece grande, y mi provocación anterior apuntaba a las limitaciones, los desafíos, las dificultades, ¿no? Pero ustedes nos mostraron que hay mucho que sí se puede hacer y que la transformación la tenemos que hacer todos juntos para salir juntos de este embrollo. Entonces, hago una última rueda hacia nuestros oradores invitados, el que tenga ganas o todos, con la pregunta de Juan José, que decía qué falta por hacer en las escuelas de Latinoamérica. Ya nos mostraron mucho de lo que estamos haciendo. ¿Qué nos pueden dar para llevarnos un ticket de salida aún más esperanzado de esa pregunta del qué falta por hacer? Gracias. A ver, ¿quién se anima? Yo hago algún comentario porque no es el más esperanzador, así que le dejo a mis colegas la responsabilidad de terminar más arriba. Yo creo que el principal problema que tiene nuestra región es que es la región más desigual del mundo. Y las comunidades educativas y los sistemas educativos no son ajenos a esa realidad. Entonces me parece que cuando pensamos la educación para el desarrollo sostenible, la educación para la ciudadanía mundial, y la pensamos, como decía Romina, cargada de contenido sustantivo, es importante que la carguemos también del contenido sustantivo que tiene nuestra identidad regional, nuestra región, la más desigual en el planeta. Entonces me parece que el enfoque que más nos ayuda en el contexto de este tema específico que abordamos hoy, que es la educación para el desarrollo sostenible y la educación para la ciudadanía mundial, es justamente dar cuenta de esa dificultad, ese obstáculo central que tiene nuestra región, y no edulcorar las recetas y poder dar cuenta de esa realidad. Ahora levanten, chicas. Sí, yo creo que es una pregunta muy compleja, creo que atravesado por esas realidades, la posibilidad que tienen la escuela, y retomando un poco lo que comentaba Romina sobre el compromiso cívico y cómo los jóvenes empiezan a participar activamente, ¿no? Creo que algo que la pandemia puede dejarnos es la necesidad de que la comunidad en su totalidad pueda comprometerse en un cambio, ¿no? Y creo que en ese sentido la pandemia ha revelado también la necesidad de una alianza familia-escuela muy fundamental, en donde nuestro trabajo con las escuelas del Capacñán ha sido sumamente interesante y posible, porque la escuela sigue siendo ese lugar
donde todas las voces se escuchan, donde todo el mundo se sienta a conversar y donde se dan estos espacios, ¿no?, de trabajo y de encuentro. Las escuelas en nuestro país, en algunos lugares todavía tiene ese rol, en muchos lugares ya no lo ha perdido, y en ese sentido me parece que encontrar estos espacios de encuentro en donde haya un compromiso social en base a esto nos permite ir más allá. Y también esto, ¿no?, como escuchar a los jóvenes y entender que desde una perspectiva de derechos la idea es no solo empoderarlos para participar, sino dejarlos activamente tener voz y escuchar lo que a veces es duro escuchar sobre nuestros sistemas educativos que tienen que reformarse, que necesitan un cambio urgente, y poder, creo que transitar estos caminos nos permiten sentirnos interpelados y también que nuestros jóvenes se sientan interpelados en un cambio que tiene que ser urgente. Sí, me gustaría tomar un poco la batuta de lo que deja dicho Daniela, ¿no? Y también lo que había presentado antes Romina y Selmira, que tiene que ver con cómo generamos estos espacios de participación al interior de las comunidades, ¿cierto? Y es central porque finalmente la participación, además de ser un derecho, es un principio de los derechos humanos, y por lo tanto no solamente educar sobre la participación, sino también tiene que ver con construir esos espacios de participación y establecer también cuáles son esas características que tiene que tener esa participación, que tiene que ser inclusiva, que tiene que tener pertenencia cultural, que tiene que también encontrar todas esas posibilidades que nos dan nuestros propios contextos también para fomentar esa participación. Escuchaba ahora, por ejemplo, el ejemplo de Capacñán, y me parece hace una vida pasada, yo también colaboré en eso en algún momento, hace mucho tiempo acá desde Chile, y uno de los principales temas que tenía, que fue muy enriquecedor, y creo que es una gran experiencia acá, es precisamente lo colaborativo que fue el desarrollo de ese plan de Matijo, cómo todas las comunidades tuvieron la oportunidad de plasmar sus principales prioridades, ciertos los desafíos que tenían, y también establecer un diálogo que pusiera, por supuesto, las identidades locales en el centro, pero que también con esta mirada un poco más global, ¿cierto?, más comunitaria, de la herencia que significa Capacñán, también se pudieran generar estos espacios. Y ahí es donde, por ejemplo, estas instancias que hablábamos de simulación de participación, quizás como estos ejercicios de deliberación tipo Naciones Unidas, o las actividades de ejercicio por proyecto que comentaba Romina también, tienen el potencial de transformar también la manera en que estas juventudes, ¿cierto?, pueden colaborar y contribuir a esta agenda de desarrollo sostenible. Ahí es central también considerar, por ejemplo, esta lógica del desarrollo de hipótesis futuras, cómo fomentamos también que los y las estudiantes tengan la posibilidad de plantearse frente a los desafíos y ver diferentes caminos. Y para eso es central compartir no solamente diferentes miradas, sino que también diferentes enfoques de la educación. Y creo que ahí hay un desafío, pero también una oportunidad muy linda también de poder desarrollar eso a nivel de la educación. Cristian, te agrego una cosa cortita por lo que mencionaste, que vi que también pasaba hace un tiempo ya en el chat, que es el programa de Parlamento Juvenil, que me parece podemos también pensar en otra instancia para hablar de ese programa específicamente, además del Capacñán, como un programa muy interesante para abordar la participación juvenil en la construcción de ciudadanía y de identidad regional, porque fue un programa regional. Así que eso también lo dejamos anotado para la próxima. Yo quisiera nada más breve, y en relación también a lo que venían diciendo, y recién vos también, Florencia, es para mí qué le faltaría hacer a la escuela latinoamericana y caribeña, es cómo, pero no sé si es algo de la escuela, y es cómo podemos pensar la educación para el desarrollo, es decir, cómo la educación se transforma, es concebida y todos los días enseñamos y aprendemos pensando en cómo nuestros países pueden desarrollarse, es decir, el aporte que la educación hace al desarrollo, y tomar realmente en serio que la educación es un pilar del desarrollo, que si no hay educación, que si no hay derecho a la educación para todas y todos, no hay desarrollo de los países, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar, repensar los modelos de desarrollo? Creo que hoy, esto también lo mencionaba Cristian, lo comentamos siempre en las charlas, hoy es la época de repensar, y tenemos que repensar los modelos de desarrollo, el rol de la educación en esos modelos de desarrollo, y entonces eso cómo lo enseñamos en la escuela para poder generar el pensamiento que genere ese desarrollo que nosotros queremos para nuestros países, y para terminar con lo que decía Florencia al principio, esas desigualdades que nos parece que nunca las vamos a poder superar. Selmira. Bueno, y como se espera, para terminar con algo bastante menos académico, mi nota va a ser: lo que necesitamos es
cada vez más Analías y más Sonias y darle visibilidad a ese tipo de experiencias que son mucho menos teóricas que todos nosotros, pero son las que hacen a la educación en el territorio y darle voz a los docentes y a los centros y a los directivos, que son los que están haciendo la educación. Así que creo que con eso redondeo todo mi sentir de cómo fue este relato que hizo Florencia y que nos llevó justo al lugar a donde tenemos que mirar. Así que es eso. Muchas gracias porque realmente fue tal cual y fue muy disfrutable. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Realmente, Selmira, me dejas el pie para refrendar que este espacio del Programa de Educación para la Sustentabilidad, a futuro esperamos la Cátedra UNESCO, se mantiene como una invitación permanentemente abierta para todos los educadores, educadoras de Latinoamérica que tengan ganas de encontrarse. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo en aras también de hacer un pequeño aporte a esa desigualdad estructural que nos desvela desde la trayectoria que quizás algunos ya conozcan de la Escuela de Educación, de tratar de hacer un aporte a eso en nuestro país y también en Latinoamérica. Y en ese sentido tenemos un compromiso que renovamos año a año de mantener nuestras puertas, ahora nuestras pequeñas ventanitas de Zoom, lamentablemente por un tiempo, abiertas a cada uno de ustedes. En ese sentido, siempre nos encanta recibir noticias de experiencias y nos comprometemos a compartirlas y hacerlas llegar. Y les pedimos que se queden atentos, que sigan nuestras actividades, que se involucren, que nos acompañen, ya sea en cursos o en actividades como esta. Y desde ya la visión de UNESCO, que también plasmaron hoy todos nuestros invitados e invitadas de lujo, siempre seguirá animando nuestro trabajo. Así que, bueno, seguiremos aunando esfuerzos y tomándonos de la mano para seguir adelante en ese camino. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Carla, a vos y a todo tu equipo por organizar esta actividad que sin duda es enriquecedora para todos. Gracias. Nos esperamos Muchas en la gracias a próxima. todos. Muchas gracias, saludos, un placer y estamos siempre a las órdenes. Igualmente, gracias.